todos, vamos a dar comienzo a la conferencia de prensa. Por cuestiones de organización, somos muchos, así que vamos a tratar de ir pautando una pregunta para cada integrante del elenco, así todos tienen la oportunidad de expresar sus comentarios. Bueno, vamos a empezar con director. ¿Alguien que quiera preguntar a Luis Ortega? Hola. Buen día a todos, acá atrás. Antes que nada, bueno, felicitaciones por la película. Y le quería preguntar a Luis si desde el principio del proyecto tuvo en claro cómo era el uso y el manejo de la música dentro de la historia. ¿Qué tal? No, fuimos, digamos, fue todo un proceso muy intuitivo desde cómo encaramos el personaje a cómo nos fuimos acercando a la época. Y la música lo que tenía es que, bueno, tenía el límite del año 72 para atrás. Y sabíamos que una de las cosas buenas que tiene para ofrecernos esa época es la música y la estética, los colores, la manera de filmarse. Siempre lo pensamos como una película clásica con un contenido a descubrir, digamos. Pero sí, de entrada teníamos la fuerza de la cultura pop de ese momento. Buenísimo. Seguimos con pregunta para Lorenzo Toto Ferro, nuestro protagonista. Felicitaciones. Y Lorenzo, tu primer protagónico en cine inspirado en un personaje real. ¿Qué sabías de la vida de Robledo Puch antes de este proyecto? Nada. Nada. ¿Y cómo lo trabajaste? ¿Cómo te acercas a él? Bueno, cuando me dijeron del casting no sabía ni quién era Luis Ortega, ni quién era Carlos Robledo Puch. Eso no lo puedo ver. Pero gracias a internet me enteré de todo, después vi Historia de un Clan. Pero más que nada, supongo que toda la gente de mi generación, pocos de ellos saben quién era Robledo Puch y gracias a esta película van a poder saberlo un poco mejor. Pero la verdad que no sabía un carajo. Eso. La boquita. Bueno, seguimos con Chino Darín. Yo tampoco sabía quién era Lorenzo Ferro. La pregunta es para el Chino, obviamente. Dos en una. Una, ¿en qué momento con Luis, que seguramente te marcó, te dio pautas, etcétera, que supiste que estaba construido el personaje? O sea, dentro del ensayo probablemente, ¿no? Estaba ya construido el personaje, pero ¿en qué momento vos te diste cuenta que estaba construido el personaje? Y obviamente también el caso de Luis. Y la otra es, ¿qué sentiste al que fuiste elegido para hacer, entre comillas, un homenaje al padre del director? No spoileo, no estoy spoileando. No, primero lo del personaje me parece que es un proceso, incluso no sabría decirte, me parece que se terminó de completar todo, casi te diría, después del primer día de rodaje. Porque recuerdo una escena que rodamos que no está, y eso me parece que fue un momento así bisagra. Pero sí, el hecho de venir construyendo las cosas en ensayos y puertas para adentro, sin vestuario, sin looks y todo, y cuando empezás a entrar ya con las pruebas de vestuario, cuando Emma me puso el pelo las patillas, me vi la jeta así, viste, y un poco el look del personaje, ya me empecé a sentir un poco Ramón. Pero te diría que dentro del rodaje fue cuando terminé de entender quién era. Y respecto de fue muy difícil para mí hacer lo del homenaje a Palito. Era una especie de fecha negra que tenía marcada en el calendario, porque a mí me cuesta mucho bailar y cantar y hacerlo en el marco de esta peli, en una escena así como simbólica, con la presencia de los Ortega en conjunto ahí. Fue realmente,
sudé la gota gorda, por llamarlo de alguna manera, y después dentro del juego, de que estábamos ahí rodando, creo que me fui soltando un poco, pero estaba completamente atrapado con ese momento. No sé si puedo hablar de los próximos proyectos de Underground. Bueno, seguimos con una pregunta para Mercedes. A ver ahí. Hola Mercedes, felicitaciones. En el film se te puede ver, junto a Cecilia Roth, como dos madres de dos familias opuestas, diferentes, pero con dos hijos muy amigos. ¿Vos pensás hoy que eso es lo que sucede en día aquí en la Argentina? Que para llegar al grado de delincuencia nos encontramos con este tipo de situaciones, tal vez. Porque digo, en el caso Robledo Puch, por ejemplo, se hablaba de que tanto Robledo y su amigo eran de familias normales. Y así todo delinquían. Bueno, Buen día. yo los conocí a todos, a Robledo Puch, a Luis, a todos los integrantes, a los productores, por un tema de experiencia y permanencia en el tiempo. Así que cuando Luis me llamó para participar y me enteré de la historia, quiénes eran los productores, dije que sí antes de leer el guión, por supuesto. Y después me tocó este personaje, la madre del amigo de Carlitos, el chino. Y ¿me puedes repetir la pregunta? Que no me quedó muy clara. No, bueno, que tuviste que elaborar justamente eso, ¿no? De convivir, de hacer dos familias que son sumamente opuestas con dos hijos que son muy amigos. Sí, yo creo que sí, que la amistad se puede dar entre gente que pertenece a mundos diferentes. Me parece que eso enriquece la historia, el guión. Y a mí me resultó muy atractiva encarnar a la madre del chino, de Ramón, y porque me parecía que ese mundo estaba mirado, ese universo estaba mirado desde otro lugar también, y bueno, de la mano de Luis armé el personaje. Buenísimo, seguimos con una pregunta para Daniel. Acá. Hola Daniel. Hola. ¿Hubo doble riesgo en esa escena? Yo sabía que iba a Sí. decir. Ese no soy yo. No voy a permitir que Más allá vean de mis todo, partes. Ya no tengo edad para mostrar algunas cosas. más allá de todo, ese personaje que hay que componer, ¿cómo lo encaraste? Porque tiene una sutileza donde lo vas descubriendo en su adicción, en su carnadura, digamos. Bueno, la dirección de Ortega es importante en esto porque fue caminar alegremente hacia la oscuridad. Y eso es mérito de Luis, porque el personaje es realmente oscuro, es oscuro y es patético. Son como una familia de casa rodante, desvencijada, hecha pomada, están en un lugar muy feo de la escala social, ¿no? Y juegan con fuego y convocan a un demonio aún peor, ¿no? Yo creo que eso es el personaje. Invoca al demonio y aparece aparece Robledo Puch, que supera lo que él imaginaba, ¿no? Lo que él fantaseaba, me parece. No sé si eso responde. Bueno, seguimos con una pregunta para Peter. ¿Dónde? Ahí está. Peter, ¿qué se siente ser un personaje que aparenta esa desprolijidad total, que es las antípodas de tu propia vida, obviamente? Y eso es un valor para un actor, hacer un personaje que no tiene nada que ver con uno. Sí, sin duda.
me parece que ahí estaba el desafío, tratar de meterse un poco en la composición dentro de lo que tenía que representar Miguel en la historia, y por suerte teníamos un capitanazo de equipo como Luis, que en los ensayos fuimos un poco moldeando o acercándonos hacia donde queríamos ir, y después lo terminamos de afianzar directamente en los rodajes, como dice el Chino, ya con el luquete, en las atmósferas de los lugares, de las locaciones, del arte, de la luz. Me parece que eso fue el golpe final para terminar de encontrar al personaje, pero me parece que un personaje como Miguel, que es tan distinto a mí, es un lindo desafío como para poder afrontar una peli de esta dimensión. ¿Alguna pregunta para los productores? Bueno. Juan Brites, Canal 2 Cablevisión Oeste y Telecinco Satelital. Una gran producción, un gran director, un peliculón, pero el protagonista, el ángel, quiero saber un poco cómo fue este proceso de la búsqueda, si pensar en una persona conocida, buscar una persona nueva, encontrarla, digo, un poquito que nos cuente cómo fue el encontrar a esta nueva estrella. Lo dejo empezar a Sebastián. Creo que lo que buscaba Luis era la irreverencia ante todo y la inocencia y la inconsciencia en la mirada. Y siempre se pensó, Luis pensaba que eso lo iba a encontrar en alguien que no haya transitado por la experiencia del cine, la televisión o el teatro. Pero era un desafío muy grande, ¿no? Semejante película, semejante representación. Y bueno, un día a través de mi hermano Martín le llega a Luis una foto de Toto, y Toto es un irreverente, por decirlo de alguna forma, es un atrevido, y tiene una frescura y un carisma que Luis lo supo ver de inmediato. Obviamente los productores pensamos que este era un riesgo muy grande, por eso decidimos encarar un casting que duró unos cuantos meses, en los cuales aparecieron buenos actores, pero ninguno nos transmitió esa irreverencia y esa rebeldía y esa frescura que nos transmitía Lorenzo. Entonces, a partir de ese momento, con Matías decidimos darle luz verde a Luis para que empiece a trabajar junto a Catalán, con Toto varios meses antes del rodaje. Se pudieron ensayar muchas escenas con el Chino, con Peter, y creo que se asumió un riesgo muy grande, y gracias a ese riesgo hoy podemos tener la película que tenemos con esta novedad que se llama Lorenzo Ferro, y un gran elenco de actores que obviamente lo ayudaron a nivelar para Río. Sí, yo agrego que Sebastián es muy generoso, porque es verdad que hubo un momento en el que decidimos asumir el riesgo juntos, también hubo un momento de crisis, y eso es lo bueno de trabajar en sociedad y con tan buenos socios, porque se iba aproximando el rodaje de la película, y efectivamente era un riesgo muy importante una película de esta envergadura, y Toto iba entrenando y entrenando, pero las incertidumbres no se despejaban completamente, y ahí Sebas tuvo una gran determinación también, y la verdad que es una de las cosas más gratificantes de este proceso, ver cómo a lo largo de todo el trabajo creativo se fueron tomando decisiones donde el hecho de ser un equipo que supo entenderse muy bien resultó tan fundamental. Otra pregunta. Una pregunta que tiene que ver, por lo menos en los primeros 10 minutos de la película, uno se da cuenta que hay un nivel de producción muy grande para la reconstrucción histórica, y se mantiene a lo largo de toda la película. Eso me imagino que debe haber sido también muy condicionante a la hora de generar la película y decidir cómo filmarla. Esto es,
fehacientemente ubicada en la década del 70, con los autos, con la estética, y no ahorrar en gastos para eso, que es una decisión de producción muy, muy importante. Bueno, esa es la ventaja que tuvimos y la suerte que tuvimos con Luis, que una productora como KS nos abra las puertas con ya tanta experiencia encima, habiendo hecho películas muy importantes de época como El Clan, y eso nos dio la tranquilidad. Nosotros trajimos a una principiante en el cine, pero a una persona muy experimentada en la televisión, que es Julia Frey, que es nuestra directora de arte. Y bueno, sumado a un gran trabajo de vestuario, se pudo lograr representar la época como nosotros, como Luis, como todos soñábamos, pero hago hincapié en que esto hubiese sido imposible sin la cooperación y la ayuda de una productora como KS. Bien, seguimos con las preguntas. Ahora la persona que pregunte, por favor, indique para quién es la pregunta. Buenos días. Sí, para Luis y para Sebastián, como las caras de Underground. La pregunta, justamente hablando de la estética, pasa para saber cómo tramitaron, cómo gestionaron. Ustedes tienen un sello estético que es una marca cuasi registrada. ¿Cómo se asocia, cómo se pendula, en este caso, la estética con la falta de ética de lo que sería el protagonista, ¿no? Cómo jugar con la belleza de la maldad, si se quiere, ¿no? En este oxímoron. Cómo jugar con el tono, con la matriz y con la pincelada de algo tan cruento como la muerte cotidiana, digamos. Bueno, en principio no tengo la suerte de estar contratado por Underground. Pero bueno, hablamos mucho con Sebastián, que fue la primera persona con la que compartí la idea, junto con Rodolfo Palacio, y veníamos de Historia de un Clan, y la idea esto de sacarle el jugo a ciertos mundos oscuros, tampoco en un momento parece del todo sensato si no creemos que tenemos algo que decir y algo que aportar al respecto. Con lo cual pensamos aprovechar a nuestro protagonista para dotarlo de algunos valores que quizá seguramente el personaje real no tenía. En principio, la pureza y la inocencia con que este personaje vive puede ser casi ejemplar y muy a contrapelo de sus acciones. Esto es lo que el terreno digamos, del misterio que nosotros y el cine nunca pretende vulnerar, porque es su fuerza, ¿no? ¿Por qué alguien hace lo que hace? ¿Por qué alguien malo no es? Porque alguien que hace el mal quizá no es necesariamente malo. Y cómo es el mundo de un niño, ¿no? Quizá muchos de nosotros ya nos olvidamos de lo que es no tener conciencia de muerte, no tener conciencia del dolor ajeno, del riesgo, nunca haber tocado un cadáver. Son cosas que te ponen de un lado de la vida que todavía hace que todo sea una ilusión y todo sea bello. Entonces esa belleza existe a pesar nuestro y a pesar de las acciones, a pesar de la historia. Más la presencia física de nuestros actores, que tienen, empezando por Lorenzo, que es alguien completamente nuevo para todos. Todos tienen una presencia y una belleza física que por ahí se contradice con lo que sus personajes son y con lo que hacen. Entonces, de algún modo pretendimos que lo que es sagrado siga siendo sagrado y no ponernos en el lugar de querer entender algo que no es muy comprensible, como los hechos, como lo que ocurrió, pero sí ponernos en el lugar de fascinación ante la vida, de admiración ante las otras personas, ¿no? De cómo actúan. Entonces, lo más fácil hubiese sido llevar la película a un lugar del mal, a un lugar terrible e incluso desagradable de ver,
esa fue una premisa, ¿viste? Nosotros queríamos contagiar una vitalidad, una gana de vivir, que quizás se contradice con que el protagonista sea un asesino, pero bueno, eso es lo maravilloso del arte, que pueden convivir cosas que en la vida quizás no pueden convivir y nos dan la oportunidad de apreciarlos cuando en la vida no podemos, pues estamos en el medio. Así que un delincuente ejemplar, digamos, no sé si existen, pero en todo caso, si existe una moral en la película, tiene que ver con no dejarse corromper, aunque esté rodeado del ejército, aunque todos los demás quieran otra cosa. Él solo quiere bailar, quiere demostrar que la vida es más fuerte que uno y que es maravillosa. Y bueno, y el resto es más parecido al común de la gente, quiere la plata, quiere sobrevivir, quiere ser mejor, quiere ser más conocido, Entonces, la idea de que el asesino sea un ejemplo, bueno, es algo que a mí me parece fantástico. Y más allá del terreno del análisis, es la aventura del cine. Bien, continuamos. No sé si se responde algo. Hola, ¿qué tal? Bueno, primero felicitaciones por el estreno y quería consultarle al director, a los productores, quien quiera responder. Veíamos en un momento de la película, ¿no?, la utilización de aquellos instrumentos que se utilizaban antiguamente para medir a los criminales, esta mirada lombrosiana de la fealdad frente a la maldad, ¿no?, que un poco plantea este personaje que rompió las estructuras en el país, ¿no?, en cuestión histórica. ¿Cómo fue esto? ¿Ustedes se asesoraron técnicamente por profesionales? Veíamos también un criminólogo hablando al final sobre el perfil de este delincuente. ¿Tuvieron algún tipo de asesoramiento? Y después, por otro lado, para la construcción de los personajes, que igual un poco lo estuvieron comentando, si pudieron entrevistar a alguna persona que haya estado en esa época, que haya algún familiar, algo como para poder ver, para construir los personajes. No, Luis hizo una ardua investigación, y quizás una persona que hoy no está aquí, que es Rodolfo Palacios también, que viene en sus últimos libros entrevistándose con varios delincuentes, pero Luis fue más a fondo y de hecho en la película participa. Luis, no sé si podés detallar más esta persona que nos dio tanta información acerca de cómo estaba tratado el tema en esa época. No, de las características de los delincuentes. ¿Cómo o sea, exacto. Bueno, no, me perdí un poco. Sí, hicimos, nosotros hablamos con los vecinos, amigos de la infancia, hablamos con los vecinos de los padres cuando él ya estaba preso. Yo leí casi todas las cartas, digo casi porque son muchísimas las cartas que le escribió a Rodolfo Palacios, dibujos para el Día del Amigo, leí el expediente, hicimos toda la tarea tal como había que hacerla. También hablamos mucho con ladrones que en ese momento estaban en actividad para ver cuál era la modalidad, ¿no? Hoy un ladrón de esa época ya no puede robar porque cambió mucho todo lo que es la tecnología, qué sé yo. Entonces la gente de esa época nos asesoraba sobre cómo eran el accionar en ese momento. Era todo mucho más sencillo, obviamente. Sí, e improvisado también, ¿no? Claramente la gente de piel oscura, con ciertas características, era la primera a la que le apuntaban el dedo. Hoy hay muchos ladrones de ojos claros. Y bueno, la cosa ha cambiado por suerte. Los criminales no necesariamente tienen que ser morochos ni orejudos
ni petizos ni feos, y creo que Robledo fue como lo que rompió ese paradigma, por eso también esta película. Continuamos con otra pregunta. Hola, ¿qué tal? Mi pregunta es para Luis, en relación a la escritura del guión. Lo coescribiste con Sergio Olguín y con Rodolfo Palacios, que bueno, son un poco la pata periodística de un lado y la parte narrativa ficcional. Creo que, bueno, en ambos conviven estas dos variables. ¿Cómo fue negociar la cuestión de la escritura? Pensar que no es una película necesariamente verista, sino que tiene vuelo poético, esto que vos comentabas recién un poco de no ajustarse necesariamente a lo histórico, sino buscar el encanto artístico del personaje. ¿Cómo fue trabajar esta cuestión con dos narradores también tan potentes? ¿Cómo fue negociar todo esto? Bueno, desde el vamos, a mí el lenguaje realista no me parece el más apropiado para graficar la realidad, ¿viste? La realidad a veces necesita de otro tipo de lenguaje para ser puesta en escena, digamos, porque si no se queda corto, digamos, en realidad lo que uno siente. Entonces, para transmitir sensaciones tenés que traspasar quizá el lenguaje realista. Con Rodolfo Palacios venimos trabajando desde Historia un Clan y veníamos un poco fascinados con esta historia. Después se sumó Sergio Olguín y empezamos a delirar más todavía. Yo creo que mientras más uno se aleja de esta sensación de tener que contar la verdad, más se acerca de algún modo a realmente lo que es la esencia de la cuestión. Había algo que me llamaba la atención, que era el personaje que interpreta el chino, que en nuestra película se llama Ramón, había cometido unas violaciones y el personaje de Robledo las mataba después a las chicas. Desde ya habíamos decidido no contar algo así porque nadie va a pagar para ver algo así, y nosotros queríamos ser los encargados de poner eso en escena, con lo cual esos son los motivos por los que dejamos afuera algunas cosas. Pero bueno, de ese accionar dedujimos, o yo intuí que quizá Carlitos estaba enamorado de su amigo, que como contrapunto a él era alguien mucho más viril, más fornido, atractivo desde otro punto de vista. Entonces formulé esta hipótesis de que él estaba enamorado de su amigo, y desde que trabajé con el chino en Historia de un Clan, el chino siempre para mí fue desde ese momento alguien que comunicaba de una manera muy directa y muy transparente con el espectador, a contrapunto del personaje de Carlitos, que tiene otras cosas que uno no puede resolver inmediatamente. Entonces quizá la fantasía o la libertad más grande que nos tomamos en principio es con respecto a esta historia de amor y de admiración a esa edad tan temprana, donde un amigo es un héroe, es más que todo. Recuerdo una vez cuando yo era chico y le regalé un cipo a un matón del colegio, que era el que yo admiraba, y bueno, de ahí sale esa escena de Carlitos regalándole al chino, a Ramón el encendedor, esas ansias de formar un equipo, ¿no? Uno está tan solo más a esa edad. Y bueno, de entrada supimos que esto no era una biopic, que como en Historia de un Clan íbamos a desarrollar algo que iba a ser mejor si no nos ateníamos a lo que supuestamente era la verdad, que por otro lado nadie la sabe, porque lo único que se sabe es lo que contó Robledo Puch en un momento a un policía, y lo declaró casi como si fuera un guión cinematográfico. Digamos que esa es la premisa con la que arrancamos la película, su primera declaración a la policía, que claramente puede no ser cierta, con lo cual lo que es verdad y lo que no es muy confuso en esta historia. Pero bueno, tenemos ejemplos como Juan Moreira o Bonnie and Clyde,
muchos otros ejemplos de películas sobre bandidos, Dillinger, están tratadas con mucha libertad, que no necesariamente representan los hechos. Bueno, vamos a ir entrando en la última parte de esta conferencia con 2 preguntas más. Vamos a ver cómo viene el tiempo. Sí, acá. Buen día para todos. Pato Prisper de Chapo, Argentina. Felicitaciones. Bueno, a quien me pueda responder, a mí siempre me fascinó la historia de Robledo Puch y no sabía por qué hasta ahora nadie había hecho nada, una historia tan fascinante. Quiero saber, director o productores, ¿en quién germinó la idea de hacer este guión, esta historia, una historia tan fascinante? ¿De quién fue la idea? Bueno, como Luis dijo anteriormente, durante la grabación de Historia de un Clan, sentimos que había algo que funcionaba bien en el equipo, que tenía que ver con el pasado, la época, la ingenuidad también, la falta de información y las ventajas que todo esto les daba a los delincuentes. Y mientras estábamos grabando con Luis, hace mucho tiempo que teníamos ganas de hacer una película juntos. Veníamos trabajando en algunos proyectos televisivos y estábamos buscando el proyecto cinematográfico, que también estábamos trabajando también con Rodolfo Palacios, que había contribuido en el proyecto de Historia de un Clan. Y Luis un día me manda una foto en la tapa de una revista donde está Robledo saliendo de un patrullero, como en el afiche. Y bueno, con ver la foto me bastó para saber que teníamos el proyecto que queríamos ejecutar. Así que lo primero que hice es llamar a los que yo considero los número 1 de producción de cine. Me junté con Matías y Leticia y empezamos a trabajar en equipo y a darle a Luis luz verde una vez que terminó de editar Historia de un Clan para trabajar sobre el guión de esta película. ¿No? Sí, su hermano está atrás acá. No, y yo agrego que cuando nosotros veníamos hablando con Sebastián, teníamos muchas ganas de encontrar también un proyecto para hacer juntos, y a nosotros nos fascinaba la idea de poder participar de la primera película que produjese Underground, y cuando nos contó que tenían un proyecto nos pusimos muy contentos. Cuando nos contó que era con Luis nos pusimos más contentos, y cuando nos dijo que era sobre Puch dijimos no. Y fue casi inmediato, porque en principio imaginamos que la aproximación podría tener que ver más con justamente la biopic y todo la crónica policial, digamos, que se retrató acá, que es de la que se habló acá y que la película no es. Y cuando leímos una primera versión del guión, quedamos completamente cautivados, y realmente lo que nos convenció y fue automático fue el hecho artístico que ya se advertía en el guión. Y la mención que hace Sebas a la foto fue, de algún modo, creo que un elemento que siempre todos tuvimos presente a lo largo de la película. Hacernos la pregunta de qué hay detrás de esa imagen y detrás de la foto de ese chico que ya forma parte de la iconografía cultural de la sociedad argentina. ¿Por qué esa imagen produce tanta fascinación? Fue una de las preguntas que nos hicimos a lo largo de todo el proceso y que se explora un poco con la... Bueno, vamos con una última pregunta. Sí, hola, buenos días. Para Lorenzo, te quería preguntar cuál fue la escena que más te gustó, que más te emocionó hacer. Bueno, venía zafando hasta acá. La escena que más me emocionó hacer, déjame pensar.
Y la que me gustó mucho es la que llega el chino bastante borracho a la pensión que alquilamos y de la nada se va dando un baile. Pero no sé si es la escena que me emociona mucho o la canción que suena, que creo que es la canción. O sea, toda la secuencia esa con la Casa del Sol Naciente me pone bastante sentimental. La hicimos con el tema de fondo. ¿Qué? La rodamos con el tema de fondo. Claro, así que eso me ponía un poco la piel de gallina. Yo creo que fue esa la escena. Te hablan a vos, chino. Yo no. Espero que sí, no sé. O a robar. Bueno, buenísimo. Bueno, le vamos a pedir a todo el elenco si se quiere acercar nuevamente adelante de la mesa para unas fotos de cierre y agradecemos a todos su presencia.